Ok. Bueno, curso de hermenéutica bíblica. Vamos a ver qué es lo que la hermenéutica bíblica nos va a enseñar en este abordamiento. Vamos a ver el capítulo 1, la importancia de su estudio, o sea, por qué es tan importante la hermenéutica, ¿verdad? Todo, hermanos, todo predicador, todo maestro, todo el que está involucrado en prédica y enseñanza debe de conocer por lo menos lo básico de la hermenéutica, ¿verdad? Debe de conocerlo. Bueno, número uno, una de las primeras ciencias que debe conocer el predicador es ciertamente la hermenéutica. Pero, ¿cuántos predicadores conocemos que ni de nombre la conocen? Ahí estamos, ¿verdad? Empezando nosotros a ver que la hermenéutica es desconocida por muchos predicadores, pero no realmente porque, o sea, no esté al alcance del predicador, porque ahora, hermanos, usted ve, usted le da un repaso al Facebook, usted va a encontrar cursos gratuitos de hermenéutica, de homilética, de exégesis, ¿verdad? Usted lo va a encontrar, mi amado. Y también, por supuesto, va a encontrar una oferta pagable con un costo módico, por ejemplo, de una licenciatura en teología, ¿verdad? Y usted, pues, si usted quiera profundizar más, después de salir de este programa educativo que si Dios primero termina en este año, después puede optar a una licenciatura en teología y educación cristiana que usted sube un grado más, porque no todo se enseña en un solo programa. Jamás usted va a conocer la hermenéutica a profundidad en este programa educativo. Nunca. La ciencia de la interpretación es profunda. La ciencia de la interpretación es profunda, ¿verdad? Igual la exégesis bíblica, que también interpreta la palabra desde todos los contextos, lo cual es la base de todo, ¿no? Entonces, también no se va a explicar todo en este programa IBS, ¿verdad? Siempre hay grados. Por ejemplo, yo la llevé en la licenciatura que saqué y ahí aprendí unas cosas, hermanos, dimensionales que ahora me sirven para ser profesor de exégesis en esa universidad, ¿verdad? Y lo cual pues enseño las dos exégesis, la del Nuevo Testamento y la del Antiguo Testamento. La del Antiguo Testamento es una maravilla, eso es la experiencia más preciosa que puede existir, conocer la exégesis en ese campo, y lo cual pues la hermenéutica también es una materia extraordinaria, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo primero que usted y yo debemos conocer y no solo conocer, sino también es como un manual que usted debe tener a la par. Usted debe como predicador, usted debe tener a la par un diccionario bíblico, un libro de homilética, un libro de exégesis bíblica, un libro de hermenéutica bíblica. Y también está la hermenéutica especial, ¿verdad? Que es un complemento de la hermenéutica bíblica. Todo eso lo debe tener para documentarse, para ampliarse y para esclarecer algunas cosas. ¿Qué es la hermenéutica? Esa es la pregunta puntual. La hermenéutica es el arte de interpretar textos. Los textos de la Biblia, ¿verdad? Por supuesto de la Biblia. Es el arte de interpretar los textos bíblicos, responde el diccionario. Pero la hermenéutica del griego hermenevein, que significa interpretar, de la cual nosotros nos ocuparemos en este estudio, forma parte de la teología exegética. Por ejemplo, cuando estudiamos nosotros teología sistemática, encontramos un programa esquematizado,
distribuido y bien clasificado de todas las teologías que existen. Cuando usted estudia la teología en los grados altos, como maestría y licenciatura y doctorado, usted se va a encontrar con la teología patrística, la teología de Paulina, la teología petrina, la teología del Nuevo Testamento. Va a encontrar usted la teología exegética, ¿verdad? Que la teología exegética toca todo, o sea, de ella se deriva la hermenéutica y la exégesis bíblica. Es la que nos ayuda a nosotros, o como dice acá, es la que trata la recta inteligencia e interpretación de las escrituras bíblicas. Recuerde bien esto y memorícelo. Cada clase que miremos, mi amado, esto es como decir, una tarea y un examen para usted. Comprender bien lo que estamos hablando. Entonces, la hermenéutica bíblica, que significa la ciencia de la interpretación de los textos bíblicos, forma parte de la teología exegética. Esta trata la recta e inteligente inteligencia e interpretación de las escrituras bíblicas. O sea, en un proceso práctico, un proceso práctico de desarrollo interpretativo, como predicador y maestro, usted debe de encontrar la inteligente e interpretación, o sea, no lo que yo digo, no lo que yo pienso ni lo que me enseñaron, lo que dice el texto bíblico, tomando en cuenta todos los elementos importantes que rodean al texto, como en su tiempo, por ejemplo, cuando vimos las cartas, cuando vimos las cartas generales, las cartas de Pablo. ¿Ok? Todo eso, por ejemplo, en ese momento pedimos el tema, el propósito, la fecha, a quién iba la carta, cuál era el esquema, ¿verdad? Que eso se le llama forma, ¿verdad? Cuál era la forma de la carta, qué contenía la carta, cuál era el hilo de propósito o de pensamiento, ¿verdad? La línea de pensamiento del escritor. Entonces ahí ustedes lo que hicieron el proyecto, ustedes prácticamente hicieron un desarrollo práctico hermenéutico, casi exegético, solo que fue una cuestión indirecta, o sea, encaminándolos a ustedes para que en su posterior, ¿verdad?, puedan desarrollar la parte práctica de la hermenéutica. En este curso no vamos a desarrollar la parte práctica porque es muy complicado y se necesita demasiado tiempo. Se necesita mucho tiempo y mucha responsabilidad. Pero conocer los puntos principales de la ciencia de la interpretación nos ayudará a nosotros, hermanos, a comprender los versículos bíblicos, ¿verdad? Esto va a ser una experiencia muy bonita. Entonces, sintetizamos. ¿Qué es pues la hermenéutica? Es el arte de interpretar los textos, responde el diccionario. Pero la hermenéutica del griego hermenevein, o sea, de ahí se deriva la palabra hermenéutica del griego hermenevein, que significa interpretar, de la cual nosotros nos ocuparemos, forma parte de la teología exegética, o sea, está dentro de la teología exegética, que es una ciencia completa, ¿verdad? Donde se brindan todas las herramientas, todos los insumos, todo lo que usted quiera saber acerca de hermenéutica está comprendida dentro de la teología exegética. Ahí va a encontrar la exégesis del Antiguo Testamento, exégesis del Nuevo Testamento, hermenéutica especial, hermenéutica bíblica, todo lo que todo lo que está relacionado con la interpretación. En este curso tendremos una experiencia muy bonita acerca de la interpretación desde los contextos, ¿verdad? Vamos a conocer eso y usted se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Que pues lo van a bendecir, ¿verdad? Que eso es el punto principal.
Pedro mismo admite, hablando de estas escrituras, que entre las del Nuevo Testamento hay algunas difíciles de entender. O sea, Pedro dice que dentro de los escritos del Nuevo Testamento, aparte de las escrituras antiguas, que son las del Antiguo Testamento, existen unas, dice, que son de difícil interpretación o de entenderlas. Que los indoctos son aquellos que no tienen conocimiento, y aquellos que son inconstantes, las personas que tuercen las escrituras a su convenio, cuando les conviene, ¿va? Entonces, los indoctos y los inconstantes, los de doble ánimo, tuercen estas escrituras o estas porciones bíblicas que no son fáciles de entender. Como también dice las otras escrituras, que las que yo le refería, las del Antiguo Testamento, para perdición de sí mismos. Y para mayor desgracia y calamidad, cuando estos indoctos en los conocimientos hermenéuticos se presentan, mire que esto es lo peor, ¿va? Se presentan como doctos, o sea, como personas preparadas, torciendo las escrituras para probar sus errores, arrastran consigo multitudes a la perdición. Entonces esto prácticamente sería cuando alguien tuerce el texto para su favor, prácticamente está haciendo una mala praxis de la hermenéutica, que en términos exegéticos se llama eisegesis, ¿va? Que exégesis significa extraer la verdad central del texto. Pero cuando la gente tuerce la Biblia, saca un texto de su contexto para que diga lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces ahí está el error de interpretación bíblica. De ahora en adelante tendremos mucho cuidado con brindar el significado preciso de cada parte de la Biblia que vamos a usar para predicar. De ahora en adelante tendremos, hermanos, nuevas luces para que usted defina bien qué es lo que va a predicar, si entiende bien el texto, si entiende bien la porción bíblica, si comprende lo que está hablando el escritor. Si hay preguntas, mis amados, bueno, al final de la exposición usted las puede hacer, ¿verdad? Me gustaría que me pregunten. Entonces, resumimos, Pedro el apóstol, mire, el líder de los apóstoles dice, hay porciones de la escritura, apartándolas del Antiguo Testamento, hay porciones de la escritura dentro del Nuevo Testamento que son muy difíciles. Incluso él hace una mención referente a los escritos del apóstol Pablo, ¿verdad? Que Pablo escribió algo muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, muy fuerte. Específicamente, cuando usted estudia la carta a los romanos, yo hice una exégesis eh, de una porción de la carta a los romanos. Créame que eso es bien difícil. Pero esto nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda. Estos conocimientos nos ayudan para poder penetrar esas capas difíciles de la Biblia para encontrar el tesoro, ¿verdad? Número tres, tales indoctos, pretendidos doctos, han resultado, dice, siempre heresiarcas o erroristas, o sea, personas que son los heresiarcas es como decirlo, aquellos que fomentan una herejía o predican un error. El punto de esto es que lo que ellos dicen tiene olor y sabor a verdad, pero la esencia de lo que están hablando es un error completo, ¿verdad? Es un error completo y cuando veamos las sectas falsas nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que parecen verdad, pero es un error en todos los contextos. Desde los falsos profetas de antaño hasta los papistas de la era cristiana y los eduistas y ruselistas, ¿verdad? De hoy, ¿quiénes son los ruselistas? Esos son los testigos de Jehová, ¿verdad? Que Charles Russell fue el fundador de los testigos de Jehová. Entonces, todos estos tuercen la Biblia a su convenio, la manipulan,
fuerzan el texto y por lo tanto resulta una herejía o un error. Y cualquier predicador que ignore esta importante ciencia se verá muchas veces perplejo y caerá fácilmente en el error de Balaán y también en el error que cometió Coré, ¿verdad? Coré, usted ya sabe la historia de Coré, cuando se levantó contra Aarón y contra Moisés, y la historia de Balaán, cuando hizo pecar al pueblo de Israel. El arma principal del soldado de Cristo es la escritura. Y si desconoce su valor e ignora su legítimo uso, ¿qué soldado será? Pues será un soldado desarmado. Será un soldado lleno de opiniones personales y no de una verdad trascendental. Ahora, aquí hay una cuestión importante para el análisis. Aquí hay una cuestión importante. El predicador de hoy no quiere saber de hermenéutica. Por ejemplo, los que fuimos formados a la vieja escuela, yo fui formado en el 95, 96, 97. La vieja escuela dejó una marca en mí por la eternidad. O sea, la hermenéutica, la homilética, la exégesis, la escatología, son materias de gran suma importancia para la formación de un predicador. Eso es sumamente importante. Pero el predicador de hoy no quiere saber, más bien se burla de esto. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos a predicar cosas horrorosas en el púlpito. Empezamos a enseñar cosas horrorosas desde el púlpito por el desconocimiento de la ciencia de la hermenéutica. Cuando, cuando la gente cuando la gente recibe la impartición de la hermenéutica, nunca más el predicador vuelve a ser el mismo. Yo he tenido alumnos que me han dicho, pastor, desde que usted me dio la clase de hermenéutica, jamás volví a leer la Biblia como antes. Cuarto, no hay libro más perseguido por los enemigos, ni libro más torturado por los amigos que la Biblia, debido a lo último, a la ignorancia de toda sana regla de interpretación. Claro, ignorar esto es ver la Biblia como un libro común y corriente. Esto, hermanos, no debe ser así. Este es don del cielo, o este don del cielo no nos ha venido para que lo usemos a gusto propio, mutilándolo, tergiversándolo o torciéndolo para nuestra perdición, sino que este don nos ha venido para usarlo correctamente. La palabra tiene poder en sí misma, pero se vuelve más poderosa cuando se interpreta correctamente. Y por supuesto, se comunica correctamente, no ocupa mucho. Vamos avanzando. Vamos a ver ahora algunas circunstancias que ocurrieron para la producción de este maravilloso libro, ¿verdad? Recuerde que estamos hablando de hermenéutica y la hermenéutica interpreta los textos sagrados. Inciso A, entre sus escritores, los santos hombres de Dios, por ejemplo, que hablaron siempre, tomen nota, cuando estamos estudiando hermenéutica o cuando estamos estudiando exégesis, siempre nos encontraremos con la palabra inspiración, siempre nos encontraremos con la palabra iluminación, siempre nos encontraremos con la palabra intendencia, siempre nos encontraremos con la palabra elevación. ¿Por qué? Porque todos estos son las etapas o las fases que influyó el Espíritu Santo en los escritores sagrados para poder comunicar su mensaje, ¿verdad? Así, un poquito más eh, eh, condescendiente. Entonces, por ejemplo, estos siempre fueron inspirados
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo creador, es el creador absoluto de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Los 66 libros que comprende la Biblia, el Espíritu Santo es el arquitecto, es el editor, ¿verdad? Él es el que influyó todo esto, ¿verdad? Él es la fuente y el origen de la Biblia. Hallamos personas de tan variada categoría, es cierto, y educación, por ejemplo, sacerdotes como Esdras, bueno, que recuerde, Esdras, hermanos, es el primer hermeneuta de la Biblia. Fue el primero en hacer una interpretación bíblica y aplicarla a la sociedad judía de aquel entonces, ¿verdad? Por esa interpretación que hizo una, digamos, una reforma en la cuestión de los matrimonios porque los judíos estaban casados con samaritanos o con personas extranjeras y él despachó pues a todas las mujeres y a todos los hombres que no eran judíos y que estaban casados con los israelitas. Encontramos poetas como Salomón, ¿verdad? Profetas cual Isaías, guerreros como David y podemos decir monarcas, pastores cual Amós, estadistas como Daniel, sabios como Moisés y Pablo, por supuesto, y pescadores, hombres sin letras como Pedro y Juan y los discípulos. De estos, unos formulan leyes como Moisés, otros escriben historia como Josué. Los libros históricos es algo lindo estudiarlo. Este escribe salmos como David, aquel proverbios como Salomón, y unos profecías como Jeremías, otros biografías como los evangelistas, ¿verdad? Recuerde que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los evangelistas y hacen una descripción, una narrativa biográfica de la persona, de lo que vieron en Cristo. Encontramos otros que escriben cartas como los apóstoles, ¿verdad? Cartas como los apóstoles. Entonces, todos estos son parte de un solo paquete, un solo programa de edición. Y ese es el de la Biblia, pero el editor, la mente maestra, es el Espíritu Santo. En cuanto al tiempo, esto es prácticamente conocer los autores, ¿verdad? Ahora vamos a ver el tiempo. En cuanto al tiempo, vivía Moisés 400 años antes del sitio de Troya, ¿verdad? Antes de la famosa batalla de Troya, ¿verdad? Que se utilizó un caballo de madera para ingresar a Troya. Tenemos también, y 300 años antes de aparecer los antiguos sabios de Grecia y de Asia, como por ejemplo Tales de Mileto, Pitágoras y Confucio. Estos eran grandes filósofos. Viviendo Juan, el último escritor bíblico, unos 1500 años después de Moisés, ¿verdad? Entonces estamos viendo que prácticamente hay un promedio desde que Dios empieza a revelarse a los hombres, en este caso a Moisés, abiertamente, que recuerde que Moisés es el primer escritor bíblico, que es el que escribe el Génesis, etcétera, etcétera. Transcurren 1500 años. En esos 1500 años, todos los escritores, los autores que mencionamos atrás, todos escribieron una parte, ¿verdad? Moisés escribió los primeros 5 libros, Josué escribió su libro, escribió Jueces, Samuel escribió parte de Jueces, Primera Samuel, Segunda Samuel, Salomón escribió sus proverbios y así los profetas escribieron una parte y así. Pero ¿qué sucede? Son 1500, un promedio de 1500 años en donde la mente maestra llamada Espíritu Santo, todo lo fue colocando en una línea complementaria. Ningún párrafo de la Biblia se contradice. A pesar de que
uno de los escritores vivió 800 años antes del siguiente escritor, o 200 años, o 300 años, o 150 años, o eran contemporáneos como los profetas menores. Pero ¿qué pasa? El que inspiraba a los escritores utilizaba una fase que se llama elevación, que es cuando el escritor es envuelto en esa fase y es el Espíritu de Dios quien tiene el control total del tiempo y el momento y de lo que está fluyendo en la vida del escritor sagrado, ¿verdad? Entonces a eso se le llama elevación. Ahí no hay manera de que cometa errores. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está envolviendo al escritor para que pues redacte lo que él transmite al hombre de Dios, ¿verdad? Eso se llama elevación. Bueno, y por supuesto la palabra intendencia es quien dirige, ¿verdad? Quien dirige todo. La intendencia suprema es el Espíritu Santo. La iluminación funciona cuando usted recibe de parte del Espíritu Santo esa fase de iluminación y es ahí donde usted puede comprender las escrituras. Mientras tanto, si no está la iluminación del Espíritu, jamás la podrá entender. Vamos a ver el inciso C respecto al lugar. Esta es la parte geográfica. Bueno, fueron escritos en puntos tan distintos como lo son el centro de Asia, las arenas de Arabia, mire, los desiertos de Judea. Solo mire usted los lugares, hermano. Ahí no había redes sociales, ni habían correos, ni había nada, mano. O sea, eso era lugares, algunos inhóspitos, los desiertos de Judea, los pórticos del templo, de la parte urbana, las escuelas de los profetas en Betel y Jericó, que no, usted sabe, no sé, pues las escuelas no eran como las escuelas de hoy, eran lugares apartados de entrenamiento. En los palacios de Babilonia, pues Daniel. En las orillas de Chebar y en medio de la civilización occidental o el río Quebar, tomándose las figuras, símbolos y expresiones de los usos, costumbres y escenas que ofrecían tan variados tiempos y lugares. Los escritos bíblicos fueron plenamente inspirados. O sea, el Espíritu de Dios inspiró al escritor y fue tan detallista, tan perfecto, que inspiró también la forma de escribir. Es como que usted le diga a alguien, mira, yo quiero que usted me redacte una carta, pero no quiero que la redacte normalmente, quiero que la redacte en prosa. O si no, quiero que la redacte como una narrativa. O si no, quiero que incluya metáforas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo en cada escritor se tomó el tiempo para inspirar, para influir cómo quería que redactara esa porción de la Biblia. Usted ve, por ejemplo, Cantar de los Cantares, es diferente la forma de escritura a los Salmos de David, ¿verdad? No sé quién de ustedes ha leído Cantar de los Cantares. Eclesiastés es diferente, por ejemplo, Eclesiastés es diferente al libro de Ruth, es súper diferente. El libro de Ruth es una narrativa, se está contando la historia de Ruth, pero Eclesiastés está diciendo otra cosa, de otra forma, ¿verdad? A través de la prosa. Entonces, el Espíritu Santo influyó todo esto y como dice acá nuestro manual, tomó figuras. ¿Qué son esas figuras? Son figuras de dicción, son figuras, son formas de hablar el idioma, ¿verdad? Por ejemplo, los peruanos tienen una forma de hablar el español. Nosotros los hondureños tenemos otra forma de hablar el español, ¿verdad? Entonces, a esas se llaman figuras, formas, símbolos. Todos los idiomas tienen símbolos, ¿verdad? Modismos.
Más adelante vamos a ver qué son los hebraísmos, que son la figura, por decir así, el populacho, el hebreo de calle, ¿verdad? El hebreo de cultural. Entonces, todo eso el Espíritu Santo lo tomó en cuenta. Lo único que no tomó en cuenta fue el error la imperfección del escritor, ¿verdad? Lo que imperó fue lo que el Espíritu de Dios puso, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, sintetizamos que los escritores bíblicos fueron plenamente inspirados. Bueno, aquí salimos del capítulo 1, que ya hemos hablado algunas cositas acerca de lo que es la hermenéutica, de cómo se produjo la Biblia y todo eso. Ahora vamos a ver el capítulo 2, que son las disposiciones necesarias para el estudio provechoso de las escrituras. Disposiciones necesarias para el estudio provechoso de las escrituras. ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos para estudiar provechosamente la Biblia? Introducción. Así como para apreciar debidamente la poesía se requiere poseer un sentimiento especial hacia lo bello y poético, claro, o sea, usted no, si a usted no le gusta la poesía, hermano, ni así le regalen una entrada, ni así lo lleven en el mejor vehículo para presenciar a un poeta o a una demostración poética. No le gusta, pero si le gusta, obviamente que va a valorar y a apreciar tal obra poética. Para el estudio de la filosofía es necesario un espíritu de filósofo, correcto. Por ejemplo, el que quiere ser médico, esa es su pasión. Esa es su pasión. Y si lo pone en el área de ingeniería, está desperdiciado. No funciona, ¿verdad? El albañil es albañil porque le gusta ser albañil. El agricultor es agricultor porque esa es su pasión. Si usted pone un albañil a trabajar la agricultura, se echó a perder. Entonces, para estas cosas, para tener provecho, se necesita pasión, ¿verdad? Asimismo, es de la mayor importancia una disposición especial para el estudio provechoso de la Sagrada Escritura. ¿Cómo podrá una persona irreverente, o sea, que no respeta, ligera, impaciente e imprudente, estudiar e interpretar debidamente un libro tan profundo y altamente espiritual como es la Biblia? Definitivamente jamás tendrá un provecho. Para estudiar la Biblia, hermanos, se necesita ser reverente, lo opuesto a irreverente, tener respeto por la escritura, desde la manera en que usted, cómo la agarra, cómo la cuida, cómo la tiene. Desde ahí mostramos reverencia al libro. Y por supuesto, cuando abrimos el libro, mostramos respeto a lo que está escrito en el libro. Entonces, una persona que es irreverente, que es impaciente, que es rápido, que no tiene la paciencia, ni la prudencia, ni nada de eso, ni la pasión, jamás podrá tener un provecho para estudiar este libro. Seguimos viendo las disposiciones necesarias para el estudio de la Biblia, en específico. Uno, se necesita un espíritu respetuoso, ya lo acabamos de mencionar. Se necesita tener un espíritu respetuoso. Hermano, fíjese que nosotros mostramos respeto hasta la forma de hojear la Biblia. Hay Biblias, no sé, ¿verdad? En su medio, pero yo he visto Biblias que la esquina de la Biblia es un colochero, hermano. Aquel montón de las hojas saltadas, levantadas, rotas, manchadas. Desde ahí nosotros mostramos irrespeto, ¿verdad? Se la damos a los niños, los niños la botan, la rompen, la manchan.
Andamos números de teléfono, andamos recibos de todo dentro de la Biblia. Desde ahí no tenemos un espíritu de respeto. La escritura merece respeto. ¿Por qué? Porque esa colección de 5 libros, perdón, de 66 libros, costó la sangre de los profetas, de los apóstoles, del mismo Jesucristo, y no solo de ellos, sino de todos aquellos copistas, traductores, intérpretes, escribas, que conservaron la tradición, que conservaron los escritos con la vida. Vale la sangre de Cristo y la sangre de todos los mártires y de todos aquellos traductores, como William Tyndale, que fue quemado vivo por traducir la Biblia de latín al inglés. Entonces nosotros desde ahí tenemos que mostrar un respeto. Obviamente, después de este conocimiento bíblico, nosotros tendremos más respeto por la gloriosa escritura. Entonces, se necesita un espíritu respetuoso porque, por ejemplo, un hijo irrespetuoso, ligero y frívolo, ¿qué caso hará de los consejos, avisos y las palabras de su padre? Ninguno, ninguno. Más bien, se va a reír de su padre que lo aconseja. La Biblia es la revelación del Omnipotente. Mire esta declaración. La Biblia es la revelación del Omnipotente. Es el milagro permanente de la soberana gracia de Dios. Usted quiere conocer un vestigio de la gracia de Dios, agarre su Biblia. La Biblia está en su mano porque Dios lo quiso así, porque Él puso en los corazones de los hombres, por ejemplo, de don Cipriano de Valera y don Casiodoro de Reina, puso en ellos la traducción de la Biblia al español. Dios lo puso en ellos y de alguna manera llegó a nuestras manos. Y han llegado cuántas versiones de la Biblia, traducciones. Entonces, repito, es el milagro permanente de la soberana gracia de Dios. ¿Por qué es permanente? Porque ha sufrido ataques masivos, despiadados, contra la producción y la sola existencia de la Biblia. Y todavía está vigente. Es más, cada año se producen millones de Biblias en el mundo. Otra declaración. Es el código divino por el cual seremos juzgados en el supremo día. La Biblia es el código divino. Dios usará su palabra para juzgar de forma penal y judicial a los muertos sin Cristo. ¿Verdad? Dios usará su palabra. Nada se sale de ella. Todo lo encierra la palabra. Último, es el testamento sellado con la sangre gloriosa de Cristo. Es el testamento sellado con la sangre gloriosa de Cristo. La Biblia suya y mía no tiene la sangre de los políticos de esta vida, ni de los reyes de antaño. Está sellada con la sangre del Cordero de Dios. Por tanto, por tanto, merece respeto para tener un provecho cuantioso de su lectura. Vamos avanzando. Ya vimos un espíritu respetuoso, ¿verdad? Ahora se necesita un espíritu dócil para un estudio provechoso y una comprensión recta de la escritura. O sea, yo quiero que usted entienda que la hermenéutica nos lleva a la comprensión recta e inteligente de la escritura. Lo que nos trata de decir el escritor, lo que nos trata de decir el escritor sagrado, eso es lo que queremos encontrar. No, no mi ideología o lo que yo considero o pienso o creo, no, lo que él nos está diciendo. Entonces, ¿qué se aprenderá en cualquier estudio si falta la docilidad? ¿Verdad? A la persona obstinada y terca que intente estudiar la Biblia
le pasará lo que dice Pablo del hombre animal. O sea, eso es muy puntual. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. O sea, para poder nosotros discernir la escritura, necesitamos dóciles, ser dóciles. ¿Quién es el hombre dócil? El que se deja aconsejar, el que se deja guiar, el que se deja instruir. Ese es el hombre dócil. Y a lo dócil le añadimos ser un hombre paciente. Mientras que un hombre animal es una figura de una que Pablo usa de una persona déspota, irreverente, malcriado, irrespetuoso, testarudo, no le entra el mensaje de la Biblia. Lo irrespeta y lo pisotea, ¿verdad? Entonces, para interpretar la Biblia, necesitamos tener primero respeto. Segundo, un espíritu dócil, ¿verdad? Un espíritu dócil que diga, heme aquí, Señor, tienes razón lo que tú estás hablando. Número tres, es preciso ser amante de la verdad. ¿Quién se cuidará de buscar con afán y recoger lo que no se aprecia y estima? De necesidad imperiosa para el estudio de la Sagrada Escritura es un corazón deseoso de conocer la verdad. O sea, si usted ama la verdad y quiere conocerla, entonces usted es un candidato para poder tener un estudio provechoso de las Escrituras, ¿verdad? Y téngase presente que el hombre no posee por naturaleza tal corazón, sino al contrario, un corazón que huye de la verdad espiritual y abraza con preferencia el error. ¿Quién es el que pone entonces el deseo de conocer la verdad? Es el mismo Espíritu de Dios, quien nos conduce a su palabra, ¿verdad? Entonces, una cosa es amar la verdad, una cosa es valorar la verdad, pero otra cosa es ser amante de esa verdad, de querer encontrar la verdad, ¿verdad? De querer saber, de querer experimentar ese conocimiento, qué es lo que realmente Cristo o Dios o su Señor trata de decir en su palabra en ese texto preciso. Entonces, es el ser amante de la verdad nos ayudará a tener la paciencia correcta, el respeto correcto, la docilidad correcta para encontrarnos con esa hermosa verdad. Seguimos avanzando. También se debe ser paciente. Mira que lo que estábamos mencionando hace un momento, se debe de ser paciente. Aquí, como decimos acá en Honduras, no sé allá en Perú, aquí es donde la mula botó a Genaro. Aquí se debe tener paciencia. Se debe tener paciencia, hermano. Hay veces que hay que leer un libro entero para poder entender una verdad. ¿Verdad? A veces, eh, para comprender un texto bíblico, usted de repente tiene que leer el libro entero. No puede interpretar un texto aislado, porque si lo interpreta aislado, entonces puede cometer un error. Puede cometer un error. Entonces se debe de tener paciencia. ¿Qué adelanto hará una persona impaciente e inconstante? ¿Quién es un inconstante? El que hoy leyó y mañana no lo hizo. Y allá a las cansadas lo vuelve a hacer. Ese es ser inconstante. El que es constante es continuo. Hoy lo hizo, mañana lo hizo, pasado, etcétera, etcétera. Porque quiere encontrar la verdad. Una persona cambiadiza, dice, en cualquier trabajo que emprenda, no tendrá ningún adelanto. ¿Por qué? Porque es impaciente, inconstante y es cambiadizo.
Para todo se necesita esta virtud. Al decir Jesús, escudriñad las escrituras, se vale de una palabra que denota el trabajo del minero, que cava y revuelve la tierra buscando con diligencia el metal precioso, ocupando en una obra que requiere paciencia. O sea, el punto de escudriñar es comparado a todo el trabajo de minería. Yo estoy más que seguro que usted ya tiene una idea de lo que es la minería. Los mineros se internan, hermano, en lo profundo de la tierra. Qué bueno que el oro se encontrara a 7 centímetros del suelo. Todo mundo sería rico. Pero el minero ubica el lugar y escarba y escarba y escarba y escarba y se va y se va y se va hasta lo profundo, hasta encontrar ese mineral precioso. Así es la Biblia. Las escrituras necesariamente, dices, deben ser ricas en contenido e inagotables, como las entrañas de la tierra. Y por lo mismo, sin duda, Dios ha dispuesto que en algunas partes fuesen profundas y de difícil penetración. Por otra parte, el fruto de la paciencia es deleitoso. Y cuánta más paciencia se ha empleado para encontrar un tesoro. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted lee los salmos, usted los entiende de maravilla. Vaya a leer el libro de Daniel a partir del capítulo 7 en adelante, a ver cómo le va. Lea el libro de Zacarías. Zacarías es un libro escatológico. Son partes difíciles de penetrar, que están como que tuvieran capas sobre capas para encontrar la verdad, para encontrar el tesoro oculto. Se necesita mucha herramienta, mucho conocimiento para poder descifrar lo que el ángel le habla a Daniel en el capítulo 12, en el capítulo 11, en el capítulo 10, cuando habla de las 70 semanas de Daniel. O sea, se necesita. Ah, pero si usted va a los salmos, y usted en los salmos entiende excelente toda la narrativa de David y de los otros escritores de los salmos. Perfectamente. Usted entiende bien el Salmo 91, el Salmo 23. Usted lo entiende de maravilla. El Salmo 1, excelente. Pero hay partes, como le digo, Apocalipsis, son libros que, hermanos, se necesita. ¿Que son ricos? Sí, son ricos, pero se necesita paciencia. Y no solamente leer, sino preguntar a personas que tengan una expertise más amplia acerca del tema, para no cometer un error. Cuidado si va al púlpito ignorando el significado. Cuidado, mi amado, usted va al púlpito ignorando lo que dice el texto. Si no lo sabe bien, si duda, mi amado, no lo predique, que Dios está tranquilo con usted. Hasta que usted esté seguro, suéltelo. Pero mientras tanto, no lo diga porque puede confundir a todas las personas. Y también usted. Vamos al último, la última slide del capítulo 2. Se necesita prudencia. Para el estudio provechoso de las escrituras se necesita a lo menos la prudencia de saber principiar la lectura por lo más sencillo y proceder a lo más difícil. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Los Hechos de los Apóstoles. Ese es mi libro predilecto para incentivar a las personas a leer la Biblia. Empiece por ahí. Pastor, que a mí me gusta el libro de Juan. Bueno, está bien, el libro del Evangelio según Juan, pero es que hay unas cositas ahí en el Evangelio según Juan, empezando el capítulo 1, que le va a volar la cabeza. Entonces mejor comience por el libro de los Hechos, que es una
narrativa de Lucas de cómo se fue desenvolviendo la obra misionera y cómo en una parte incluye a Pablo y suelta a Pedro y después se concentra en Pablo, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a ser prudente. Pero a veces las personas cuando comienzan en el Señor y están motivados y muy, muy animosos, comienzan leyendo libros demasiado fuertes, fuertes en el sentido de interpretación. Entonces es ahí donde muchos se desilusionan. Es fácil descubrir que el Nuevo Testamento es más sencillo que el Antiguo, es correcto. Y que los evangelios son más sencillos que las cartas apostólicas. Recuerde que Hechos no es una carta. Hechos no es una carta. Aún entre los evangelios, los tres primeros son más sencillos que el cuarto. Ahí está lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas son súper sencillos. ¿Por qué? Pues porque son, am, este, ven al Señor desde un mismo punto de vista. Pero el cuarto no. El cuarto tiene mucha teología. Principíese pues el estudio por los primeros tres. A continuación, el tercero puede ser, por ejemplo, el libro de los Hechos, que es de más fácil comprensión que el Evangelio según Juan, cuyo contenido es muy profundo, ¿verdad? Es muy profundo. Entonces, se necesita prudencia, prudencia. Se necesita prudencia. Se necesita ser respetuoso, dócil, amante de la verdad, ¿verdad? Se necesita ser prudente, prudente para poder tener un estudio provechoso de las escrituras, y hermenéutica es el arte de interpretar los textos, y se añade es la inteligencia y recta comprensión del texto sagrado, ¿verdad? Así es que si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, aquí terminamos los dos capítulos. Lo hemos resumido para que haya una buena comprensión. ¿Algún hermano tiene alguna pregunta? Yo, pastor, bendiciones, perdón. ¿Cómo Bendición. sabemos que estamos interpretando correctamente el texto bíblico? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Am, esto como es una pregunta, digamos, yo la tomo como una pregunta personal. Sabemos que estamos interpretando, o sea, quiero darle una cuestión así. Está la voluntad absoluta de Dios, ¿sí? Y está la voluntad permisiva de Dios. En la voluntad permisiva, Dios permite que los hombres de Dios, en términos generales, ¿va? Incluye mujeres y hombres, prediquen su palabra de acuerdo a lo que ellos captan, ¿ok? De acuerdo a lo que ellos captan. El Espíritu les va dando y ellos van predicando. Yo he escuchado predicadores que se han salido del orden correcto, pero ellos están predicando como que fuese de inspirados por Dios. Nosotros nos venimos a dar cuenta que hemos interpretado bien o mal cuando la gente, escuche bien lo que le voy a decir, cuando el que está oyéndonos nos dice, hermano, en esto te equivocaste y en esto estuviste acertado. Entonces es allí donde la docilidad aparece, ¿verdad? La docilidad aparece. Ahora, está la experiencia interna. Cuando el predicador está hablando,
y siente que está hablando correctamente, el Espíritu va diciendo, ok, pero cuando el predicador dice algo que no es correcto, usted siente adentro que no es correcto, ¿verdad? Pero el que vaticina, el que juzga, es el que oye, ¿verdad? Es el que oye. Un predicador famoso dijo, el primer pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia, fue robarse el diezmo. ¿A dónde está eso en la Biblia? ¿Cuándo apareció el diezmo? El diezmo aparece cuando Melquisedec, ¿ya? Se para frente, perdón, sí, cuando Ajá. Melquisedec le sale al encuentro a Abraham, a recibir a Abraham, y Abraham le paga los diezmos al rey de Salem. Allí aparece el diezmo. Pero el predicador famoso, que es millonario, dijo, entonces, si usted está hablando la palabra del Señor, la experiencia interna le va diciendo, es como un semáforo, le va diciendo, va bien, va bien, va bien. Recuerde que quien está coordinando es el Espíritu Santo. Cuando uno habla fuera algo de contexto, a todos nos ha pasado, uno siente, hermano. Uno siente, bueno, bueno, antes me pasaba, gracias al Señor no me pasa, porque he llegado a un dominio de la materia. Pero en los principios, mi esposa me decía, porque mi esposa tiene más años en Cristo que yo, me decía, te equivocaste ahí. Oiga, en la predicación, después me decía, te equivocaste en esto, te equivocaste en esto. Entonces, hermano, nos damos cuenta cuando estamos predicando correctamente, cuando los que están oyendo nos están analizando. Hay gente que está tragando todo, pero hay oídos que son más agudos. Entonces, esos están analizando lo que usted está diciendo. Ahora, ahora yo suelto esta pregunta, ¿puede un predicador controlar la inspiración en el mensaje? ¿La puede controlar? Claro que La la puede. inspiración. ¿Ah? La inspiración, porque cuando usted está predicando, usted está en otra esfera, pues es mentira que usted está así todo dormitado que viene de la cama, ¿no? Usted está ya está en la esfera de Dios. Sí la puede controlar, sí puede detener, sí puede detener el impulso para hablar correctamente, sin bajarle, sin apartar al Señor. Puede, ahora. ¿Cuándo lo puede hacer? Cuando usted ha alcanzado dominio de la materia. En este punto, la homilética. Por eso es que la homilética y la hermenéutica van de la mano, porque una nos ayuda a interpretar y la otra nos ayuda a cómo decir lo que interpretamos, ¿verdad? Entonces, la gente, los que nos escuchan, dicen, este predicador anda perdido. O dicen, este predicador está diciendo, está hablando pura Biblia, ¿verdad? Pura Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado para interpretar, para interpretar. Por eso yo le recomiendo que cuando vaya a predicar, pues usted escoja porciones que estén dentro del dominio, dentro de su dominio. No vaya a coger cosas, hermano, que necesita mucho, como dicen por ahí, mucha cuerda, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, hermano? Respondí la Bueno, pregunta, hermana. sí, Ujú. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar o quiere saber algo? Pastor Moisés, bendiciones. Bendición, hermano Eduardo. Lo escucho. Eh, primeramente, saludarlo, maestro, y así a todos los compañeros del estudio del instituto. Eh,
Solamente darle una opinión acerca del curso. Me gustaría tener más tiempo en este curso que es de mucha importancia. Ujú, Y yo podría decir, esta es la base de la vida del cristianismo, porque depende de estos cursos aprenderla y así enseñarla, lo que es la hermenéutica, la homilética y así también lo que es de los últimos tiempos, lo que es la escatología, ¿no? ujú, A raíz de esto, a veces al no saber interpretar la palabra de Dios, mira a dónde estamos llevando el Evangelio por causa de no poder entender o quizás de no poder enseñar correctamente. ujú, Es por esa razón, maestro, me gustaría aún más profundizar este caso. Gracias a Dios he podido llegar hasta aquí, yo también estudiar los cursos, pero de aquí para adelante aún todavía desconozco. Es por eso yo veo de que el Evangelio a nivel mundial, por esta causa, es tal como está. ujú. Aún llegó a mucho divisionismo por causa del mal interpretación y el entendimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor, por darme el espacio, muy importante. Yo sé que a medida que vamos avanzando, ahora sí voy a tener bastantes preguntas. Los anteriores cursos sí ya lo llevé, ya un poquito que refrescando la mente, actualizándome. Ahora ya me toca en el curso, yo podría hacer un curso clave para mi pastor. Así que, pastor, estaremos ahí al pie, um, a la hora exacta, presentes para poder estar escuchando las clases. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias, hermano. Sí, a medida que vayamos avanzando en el curso, se van a ir presentando algunos abordamientos que créanme, hermanos, que es de una, ¿cómo le digo? Van a conocer muchas cosas importantes. La hermenéutica es una clase muy linda, hermano. ¿Para qué? Es una clase muy preciosa que bueno, eso fue lo que marcó mi vida allá por el 1996 que yo entré a la formación. Me encantó y el mismo manual que estamos viendo ahorita, es el mismo manual que yo tuve hace años, solo que en aquel tiempo yo no tenía acceso a ninguna tecnología, a puros libros, pero pues ahora el instituto los tiene, ¿verdad? Entonces, qué bueno, hermano Eduardo, ustedes como pastores pueden, pueden enseñar estos cursos a los líderes de la iglesia. Les puede servir muchísimo, hermano, para orientar a sus predicadores que tienen o predicadoras y eso les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Cuando veamos el curso de homilética, les va a encantar. Aunque el curso de homilética es práctico, ahí sí vamos a hacer praxis. Ahí sí vamos a hacer praxis, porque la homilética se mide con la práctica. La hermenéutica también, pero me interesa más la homilética, porque ahí es donde usted traza el sermón bíblico como debe de ser. Y hay muchísimos tipos de sermones, pero ya va a ver todo lo que vamos a aprender en esta clase. Por eso les digo que no les prometo libro porque lo saqué de varios libros. Mire, hermano, yo escogí varios libros, saqué pedazos para poderle orientar programa, este libro, perdón, esta clase consta de 8 capítulos. Son extractos, ¿verdad? Extractos que están diseñados para que usted capte con claridad lo básico, lo necesario de la hermenéutica, ¿verdad? De la hermenéutica. No sé si alguien tiene alguna participación, alguna otra participación.
¿O estamos bien, hermano? Estamos bien. Bueno, entonces, mis amados, el miércoles vamos a ver secta falsa. Vamos a ver secta falsa. ¿Sí? Vamos a ver secta falsa para ir viendo, para ir avanzando en nuestro programa de estudio, ¿verdad? Por lo pronto, Dios les bendiga, cuídese y la gracia del Señor esté con todos ustedes, ¿verdad? Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. Ahí le notifica, Pastor John, a hermano Perla, que ya empezamos las clases. Porfa.